negocios. Mira, todos te buscan, ¿qué vas a hacer? Lo que no vas a hacer es huir de ellos. Vas a ir con ellos. Pero el Señor Jesús parecía que no entendía lo que era la estrategia. Tenemos que enseñarle al Señor lo que es la estrategia. Porque toda la gente le está buscando ahora mismo y Él, en vez de compartir ahí su mensaje de influenciar en todas estas personas, lo que hace es, me voy a las ciudades vecinas para compartir con ellos el mensaje que he traído. Y usted se preguntará, pero un momento, el Señor es todopoderoso y me acaba de decir que el Señor es soberano sobre toda enfermedad. Él pudo haber hecho sanos y me voy. Sí, pudo haberlo hecho. Él pudo haberlo sanado simplemente con pasar su mano y luego irse a predicar. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué el Señor en ese momento decidió no sanarlo, sino irse a predicar en las otras naciones, en las otras ciudades? Y yo dice, ¿será que el Señor no es misericordioso? ¿Será que Él a lo mejor, no quiso hacerlo? Y yo creo que en este punto, hermanos, es porque nosotros tenemos una idea de misericordia que no es igual a la idea de misericordia del Señor. Nosotros vemos únicamente la necesidad que podemos percibir, pero el Señor sabe cuál es la verdadera necesidad del ser humano. Que no es una sanación física, sino el perdón de sus pecados. ¿De qué le sirve al ser humano estar sano, completamente sano en su cuerpo, pero al final de sus días perecer eternamente? Mientras que por otro lado podemos pasar una vida de sufrimiento, unos 80 años de sufrimiento, pero al final de esos 80 años tendremos una eternidad con el Señor. Desde la perspectiva del Señor soberano, ¿cuál es la verdadera misericordia? Quizás satisfacer tus 20 años de vida sano y que te pierdas en el infierno. O predicar el mensaje que puede salvar al pecador. Y eso es lo que el Señor hace. La misericordia no fue satisfacer la necesidad que ellos pensaban que tenían, sino proclamar el evangelio de libertad, de perdón de pecados a aquellos que nunca habían escuchado el mensaje. Esa es la verdadera misericordia. Esa es la verdadera gracia. Porque en ese mensaje sí hay poder para vida eterna. El Señor quería quitar el foco de su ministerio en la sanidad física. No quería que malinterpretaran cuál era su misión. Ahora, no es que el Señor no esté interesado en la sanidad física, lo hizo. Con el leproso dice, teniendo misericordia de él, extendió la mano. El Señor tiene misericordia. Pero el enfoque del Señor en su misión no era la sanidad física, sino el perdón de pecados. La salvación espiritual del alma del hombre. Si no, fíjese lo que el mismo Señor empezó a decir cuando empezó su ministerio. En el versículo 14 y 15 del capítulo 1 dice, en el versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed. Así comenzó su ministerio, anunciando la verdad, anunciando el reino de Dios. Y eso es lo que quería continuar haciendo hasta su muerte. Y nuestro Señor tiene autoridad para decidir cuál es la necesidad suprema del ser humano. Usted podrá estar en desacuerdo, sí, pero Él sigue siendo el Señor. Y Él sabe de qué tiene necesidad usted. Nosotros no podemos decir, Señor, tú no sabes de qué tengo necesidad, déjame explicarte. Tú estás equivocado, tú quieres ir por aquí, pero no es por ahí que tienes que ir, Señor. Tú tienes que hacer esto para mí, porque esta es mi necesidad más grande. Y el Señor dice, oye, yo soy el Señor, yo tengo autoridad, yo sé lo que estoy haciendo. Entonces mi pregunta para nosotros hoy es, ¿conocemos al Señor? ¿Reconocemos su autoridad sobre nuestras vidas para enseñarnos la verdad, para vencer el mal en este mundo, aunque ahora mismo lo suframos, y para que tenga control de todo nuestro cuerpo y para que Él defina cuál es la necesidad suprema en nuestros corazones? ¿Puedes tú confiar en Él? ¿En su soberanía? ¿En que Él es el Señor de Señor y Rey de Reyes? En cualquier circunstancia. ¿O crees que tú tienes la autoridad para decir, no, Señor, te estás equivocando? No, Señor, tu tiempo como que no cuadra con el mío, vas a tener que apurarte. ¿Quién es aquí el que tiene autoridad? ¿Él o nosotros? Y yo no sé en dónde estás tú con tu caminar con Cristo. No sé realmente en qué etapa estás en tu caminar con Cristo. Pero algo sí sé. Aquel que tiene autoridad
nos está llamando, nos está diciendo algo, nos está hablando. Puede que a lo mejor te esté llamando como a los pescadores a servirle. Puede que ya estés caminando con el Señor un buen tiempo y te diga, quiero que me sirvas, quiero que vayas a aquellos que no me conocen y proclames mi verdad. Quiero que seas pescadores de hombres. Quiero que tengas un mayor compromiso en la iglesia. Quiero que hables a tus vecinos. Yo quiero que entendamos algo, hermanos. Nuestra vida no es nuestra. Nunca ha sido nuestra. El Señor nos dio la vida y el Señor nos salvó de nuestro pecado. Nosotros le pertenecemos, somos sus siervos. Él es el que decide qué hacer con nosotros. Y si Él decide mandarte a China como misionero, o decide mandarte a Irak como misionero, Él es el Señor y tiene autoridad para hacerlo. Si Él decide que tienes que asumir un mayor compromiso para servirle, tu tiempo no es una excusa, porque tu tiempo no es el Señor, tu agenda no es el Señor, Jesucristo es el Señor. A lo mejor te está llamando, como al principio, a arrepentirte y a confiar en Él. A lo mejor no le conoces. A lo mejor crees que por venir a la iglesia ya está todo bien. Y el Señor te diciendo, no, arrepiéntete de tu pecado y confía en mí como tu único Salvador. No lo sé. Yo solamente espero que no esté mandándote a callar como a los demonios. Eso sí espero. Que no te esté diciendo cállate. O a lo mejor te está llamando como a todos los enfermos a decirte, ven a mí, reconoce tu dolencia y déjame sanarte del mal de tu pecado. No lo sé. ¿A qué te está llamando el Señor? ¿Y cómo vas a responder a ese llamado? ¿Como los discípulos? ¿Dejando todo y siguiéndole? ¿Como la gente diciendo, no sé quién es este Señor, yo no sé, me parece interesante, pero no tengo ni idea de quién será? Como los enfermos viniendo a Él diciendo, tú puedes limpiarme, Señor, tú me puedes cambiar. Si hay alguna reacción que espero que tenga, espero que sea la del leproso. Fíjense lo que dice el versículo 43 al 45. Entonces le encargó, después de haberlo sanado, entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Bueno, aquí entendemos que a lo mejor este hombre quizás desobedeció al Señor, no digas nada, ¿no? Pero él hablaba de lo que había en su corazón, él hablaba de lo que el Señor había hecho en su vida. No lo podía callar. Era leproso, estaba aislado y el Señor me ha sanado. Hermanos, Él es Señor. ¿Nos vamos a quedar callados? ¿No lo vamos a publicar? ¿Lo vamos a mantener aquí encerrado y que San Chinarro no se entere de que el Señor está dispuesto a salvarles? Él es el que tiene toda la autoridad. Amén. Oremos. Señor, gracias, quiero darte por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú tienes toda la autoridad sobre nuestras vidas. Podemos confiar tranquilamente, Señor, en tu soberanía, en tu autoridad y en tu sabiduría. Tú lo conoces todo. Tú tienes el control de todas las cosas, mi Dios. Y tú decides qué es lo que necesitamos y en qué tiempo. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. A confiar en quién tú eres. Padre, te ruego que nos ayudes a caminar en fe contigo y a responder a ese llamado que nos estás haciendo. Bien sea a servirte con mayor pasión, bien sea a arrepentirnos y a comenzar una relación contigo. Pero sea lo que sea, Señor, trabaja en nuestros corazones para que podamos atender y entender ese llamado. Y te ruego, Señor, por esta iglesia para que
Donde sea que vayamos, en cualquier lugar que encontremos con nuestros vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo, podamos ser como este leproso, Señor, divulgando tu autoridad y tu gloria y lo que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que tú nos has llamado a ser pescadores de hombres y que tú tienes la autoridad para llevarnos a cualquier lugar y hacernos pasar por cualquier circunstancia a fin de proclamar tu palabra. Y recibe tú toda la gloria de parte de tu iglesia y ayúdanos en esta misión que tú nos has encomendado. En el nombre de Jesús. Amén.